Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Mi nombre es Ángel Guzmán y estamos en Contando el cuento. Hoy me encuentro con el maestro Raúl Sangrador, que es el nuevo director del Museo Contemporáneo de la ciudad de Querétaro. ¿Así es, maestro? Así es. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? No, muchas gracias por recibirnos. Sé que para usted su tiempo está limitado por sus actividades, pero este es un programa que nos ayuda a difundir la cultura. Bien. Y sobre todo este nuevo espacio que mucha gente no lo conoce. Pero okay, antes de entrar al tema del museo, me gustaría que nos platicara un poquito de su vida, dónde vivió, dónde nació, qué estudió. Muy bien, pues es una pregunta que a mí me emociona mucho, sobre todo, porque me hace recordar precisamente a este momento que en lo personal me toca en muchos sentidos, porque yo nací aquí en el barrio de la Cruz. Este museo está en el Cerro del Sangremal, que es donde está el convento de la Cruz, y este barrio, esta zona tiene una trayectoria histórica, les comentaba, ¿no? Por ejemplo, en los años 70, el mercado de la Cruz estaba frente aquí al templo, por eso del nombre del mercado, y yo estudié en el Instituto Queretano con los maristas, ahí en el edificio antiguo que está del otro lado del río. Que es como donde está el molino. El famoso molino, y que no había avenida del lado del colegio, solo había un sentido, y entonces siempre les cuento que nos dejaban ahí a la altura de la gasolinera y cruzábamos el río por encima de unas piedritas y llegábamos al Queretano. Ahora que menciona eso, yo también recuerdo que estaba en la Vicente Guerrero, que es del otro lado, enfrente, y nos atravesábamos por lo que ahora es Rocompollo, que antes no había esa calle, que es ahí en la esquinita del molino. Era un baldío, o ahora sí, un solar, como se dice antiguamente, sí. Y llegábamos a la colonia, Sí, tal cual, así. Querétaro era muy pequeño, todo era así como el cuadro histórico, y listo, alrededor del acueducto no había nada. Estas colonias de carretas y demás, apenas empezaban algunas callecillas y algunos predios. Pero bueno, después pasó el tiempo, estudié ahí con los maristas hasta la preparatoria, intenté unos años de arquitectura en el Tecnológico de Querétaro, pero la verdad es que no era lo mío. Yo me fui a la Ciudad de México en el 1990, algo así, a estudiar a la Esmeralda, porque yo lo que quería era estudiar pintura. En la UAC todavía no había una licenciatura, estaba en nivel técnico, y bueno, pues así me decidí ir a la Ciudad de México. Cuando llegué allá, por azares del destino, finalmente no me inscribí en la Esmeralda, me quedé como con esa inquietud toda la vida, y me inscribí a estudiar diseño gráfico en la UAM Xochimilco. Quiero decir que eso pareciera como una decisión como errónea, pero no, yo estoy muy contento de haber hecho ese movimiento, porque la UAM y todo lo que pasó, la gente con la que conviví, de verdad definió en gran medida la persona que soy hoy en día. Es decir, por ejemplo, por contactos en la UAM conocí a Carlos Monsiváis, estuve varias veces en su casa, fui buen amigo cercano de Luis González de Alba, ¿no? Y hablar con mentes como la de ellos hizo reaccionar hacia Raúl. Te falta mucho por entender de la vida, del arte, de la cultura, de la literatura, de la cultura general, de la cultura del mundo. Y entonces empecé, ¿no?, a involucrarme. Siempre tuve la inquietud de las artes visuales, nunca lo dejé. Pero al final de mis estudios en la UAM dije, bueno, está todo por hacerse, ¿qué me voy a poner a estudiar? A hacer diseño, ¿o qué? Y entonces me puse a pintar, y en ese momento inició mi vida profesional dentro de la pintura, estoy hablando de 1996. Pero lo hizo de forma didáctica. Bueno, autodidáctica, yo ya tenía algunos conocimientos de pintura. Qué bueno que tocas ese tema, porque al final sí lo olvidé.
En paralelo, cuando estaba estudiando la primaria, secundaria y preparatoria, mi padre me metió a clases de pintura, primero de dibujo, en el colegio, en el edificio antiguo de Bellas Artes, donde está el Teatro Esperanza Cabrera. Arriba en la planta alta hay un aula que tiene ahí una placa en honor a Jesús Rodríguez de la Vega. Jesús Rodríguez de la Vega me dio clases, fue el primer maestro con el que inicié a soltar la mano. Agustín Rivera era director, ¿no? Y después me cambié a estudiar pintura, y específicamente con el maestro Ayech, que estábamos en el Centro Cultural Tlaxco, ahí al lado de la ex Prepa Centro. En ese momento todavía era Prepa Centro. Recuerdo haber ido pues, por muchos años de mi vida, ¿no? Lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la noche, y salir, y estaba ahí lleno de estudiantes de la prepa. Luego nos cambiamos a la Casa de la Marquesa, que era Centro Cultural de Istecultura, y ahí estuve varios años. Recuerdo haberme quedado yo solo, porque me decían, Raúl, pues vine a pintar en sábado, pues ahí tú cierras, ¿no? Y yo caminando solillo por la Casa de la Marquesa. Mire qué privilegio. Sí, ¿no? Y me daba mucho gusto, la conozco bien por eso. Y entonces cuando me fui a la UAM, hubo como un paréntesis. Cuando terminé la licenciatura, pues me dediqué de lleno a pintar. Y también recuerdo que fue por ahí de 1999, cuando el entonces director de la Facultad de Bellas Artes, la recién inaugurada Facultad de Bellas Artes, porque antes era Escuela de Bellas Artes, y Roberto González me invitó a dar unas clases en la licenciatura, y también ahí empezó mi vida académica, ¿no? Después, en el 2001, dejé la licenciatura y me fui. Yo tenía que hacer otras cosas. Me regresé a vivir a la Ciudad de México, luego estuve en Cuernavaca, estuve en Madrid, y ya después volví aquí a Querétaro y continué con mi vida académica en paralela con mi vida profesional como pintor. Sé que tenía algunos estudios en la Universidad de Guanajuato. Sí. ¿Ahí qué estudió? Bueno, pues precisamente decidí que era de mi interés desarrollar una vida académica. Entonces estudié la maestría en Arte y Sociedad aquí en la UAC, y estudié el doctorado en Artes en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato. Y sé que tiene algunas exposiciones que ha presentado de su propia autoría. Sí, claro. Pues a estas alturas tengo ya pues varias exposiciones individuales, tanto individuales como colectivas, dentro y fuera de México. A mí me gusta recordar algunas, ¿no?, que les tengo especial cariño. Por ejemplo, la de cuando me invitó a la Universidad de Panamá a exponer de manera individual allá en la universidad, en la ciudad de Panamá, y después se llevaron la exposición. Les gustó tanto que nos fuimos a Campus Bocas del Toro, ahí en el Caribe panameño, en un pueblito chiquitito que era Bocas del Toro, un paraíso, pero la gente llegaba con mucha emoción a ver los cuadros. Otra también, bueno, de las más recientes, que estuve en el diciembre del año pasado, enero del 2022, diciembre del 21, en la Bienal de La Habana. Tuve el gran gusto de participar presentando mi trabajo en una exposición bipersonal con José Osorio sobre las cuestiones del arte vinculado al VIH en la Bienal de La Habana. ¿Qué tipo de pintura realiza para que la gente conozca su obra? Pues ¿Es en general o se especifica en algún tema? Evidentemente ha habido como un proceso de evolución. Cuando inicié, pues estaba yo en la búsqueda, aunque tienes razón, siempre tuve una inquietud por la figura humana, y que esa figura humana estuviera cargada pues de un sinfín de significaciones. Esa atracción por la pintura de la figura surgió porque un día sí hice el recuento así de, pero ¿cómo empezó todo? Claro, es muy claro. Recordé mi relación con el Museo Regional. Querétaro era muy pequeñito, como le estábamos diciendo, no había nada. Entonces, pero yo tenía este gusto por la pintura, y recuerdo haber ido una infinidad de ocasiones al Museo Regional y entrar en contacto con todas esas piezas que ya pues mucho tiempo después investigué, y que llegaron aquí a Querétaro como parte del proceso de descentralización de las bodegas de la Academia de San Carlos a propósito de los primeros 100 años de la independencia de México, y que bueno, es una colección
exposición que el gobierno del estado ha mantenido viva. Recuerdo haber estado presente en una donación que hizo Arturo Rivera de un cuadro muy a propósito de la exposición que él hizo en el Museo de Arte. Marcela Herbert en ese momento era directora del Museo de Arte, y así, bueno, es algo que está en constante movimiento. Una pregunta, me inquieta preguntarle esto, ¿verdad? ¿Recuerda cuál fue su primer pintura ya, digamos, vamos a decirlo así, de modo ya profesional? Pues, como bien lo comentas, ha sido una transición, ¿no? Podría yo decir a partir de esta o de esta otra. Pero sí hay algunas piezas emblemáticas. Recuerdo que en aquellos años la universidad lanzó un premio de arte joven y que me seleccionaron y me dio muchísimo gusto. Hice un cuadro que se llamó Puer Barrocus, porque incluso yo decía, bueno, era mi relación con la ciudad, con el pensamiento, de que todo fluye aquí. En gran medida, los que aquí crecimos sabemos que toda esta atmósfera del barroco está siempre presente, y me acuerdo que haber ido con el sacerdote de Santa Clara y decirle, ¿cómo se dice niño barroco en latín? Y me dijo, Puer Barrocus, y así lo titulé y me seleccionaron, ¿no? Puer Barrocus. Esa pieza la recuerdo con mucho cariño. ¿Aún la conserva o la vendió, la donó? La vendí a un querido amigo que la conserva, y entonces por eso sé muy bien dónde está, ¿no? Y es un autorretrato como yo me reflejaba dentro de mi mente en esos años del Colegio Marista. Antes de que llegara aquí, bueno, yo he visto algunas publicaciones que tiene, estaba muy, no sé si muy, pero dedicado a dar conferencias, charlas sobre temas recientes, sexualidad, SIDA. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Pues no lo podría negar. Como te he comentado, esos años en la universidad, pues yo era de aquí, llegué solo a la Ciudad de México, no conocía a nadie. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace de manera natural? Pues empezar a buscar la gente que es afín a ti, ahí entre los colegas que estábamos estudiando diseño, y así hice contacto con la comunidad homosexual de la UAM Xochimilco, y se hicieron mis amigos, nos hicimos familia, una familia adoptiva, entre todos nos cuidábamos, compartíamos gastos y hacíamos pues una vida social. Pero también es cierto, estoy hablando de 1992, 1993, no existían todos los avances que afortunadamente hoy ya son una cotidianidad en el control del manejo del VIH y el SIDA. Entonces, perdón que te interrumpa, sí. Pero aún a pesar, hoy en día, claro, son temas que a veces te dicen, sí, ya nosotros sabemos. Es superado. Pero la gente no los habla abiertamente. O tiene sus reservas. Como que pareciera que es tabú, pareciera que sigue siendo vergonzoso, pareciera que es algo de lo que no hay que hablar. Es un absurdo. Todos estos años después, yo creo que por eso también, y bueno, a propósito del gran holocausto que el virus generó en la comunidad en general, a nivel global, pero también de esta familia que te comento, pues se llevó, si éramos 12, se llevó a 10. Y quedamos 2, sobrevivimos 2, y entonces yo decidí que pues era un compromiso moral, social, de amistad, de amor entre esa familia que éramos, el que tendría yo que hablar de ello, claro, sí, de dar el registro de lo que había sucedido, que no se olvidaran esas historias, y que el arte además pues fuera el medio que diera ese testimonio, que además hubiera un diálogo dentro de las artes visuales, y ahora dentro de mi trabajo como académico alrededor del entendimiento de las consecuencias que el virus del VIH generó en la sociedad global, dentro de los grandes cambios en los derechos civiles, en las evoluciones científicas, en las cuestiones del arte, qué ha ocurrido en otros países. Esa inquietud yo lo quiero también reconocer, que empezó como un duelo que parecía insostenible, que era el borde de la locura, pero ahora se ha vuelto
parte esencial de mi sentido en la vida, de encontrar respuesta con otras personas y encontrar respuestas con en otros países, y eso me ha abierto a otros mundos, y yo de verdad que quiero agradecerlo, que cómo esto ha dado un giro de 360 grados, y ahora estoy hablando del fenómeno pues en otra sintonía, con una visión del futuro, con una visión de esperanza y de compartir con la gente, las nuevas generaciones, porque como bien dices, pareciera que eso ya no tiene ningún sentido seguirlo mencionando. Por supuesto que no, la gente se sigue infectando, claro, se sigue muriendo. Hay mucho desconocimiento. Claro, por el desconocimiento, claro, que siempre ha estado ahí. Maestro, me surge otra pregunta. ¿Cómo llega aquí a este museo? Digamos, ¿hay un proceso o cómo se da el que una persona, un artista, o bueno, no puede ser también artista, puede ser un gente de administración, lo que sea, cómo llega a ser director de un museo? Pues fíjate que fue un proceso donde fue un cruce de muchas situaciones, ¿no? Es decir, yo he estado, como te comento, pues de lleno en la universidad, en la Facultad de Artes, haciendo un esfuerzo también por llevarlo en paralelo con mi vida académica, llevarlo en paralelo con mi vida como productor visual, ¿no? Y entonces eso me obliga a estar siempre atento, pendiente de todo lo que sucede en cuanto al arte contemporáneo, que es específicamente donde me he enfocado dentro del área que he desarrollado dentro de la Facultad de Artes, ¿no? Entonces, pues estaba yo atento de todos los sucesos previos que han ocurrido aquí en el museo, bueno, desde su inauguración, las exposiciones previas y todo los sucesos que estaban ocurriendo en este espacio. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? Yo creo que yo podría también aportar, ¿no? Con todo el conocimiento que he generado, con todos estos vínculos nacionales e internacionales que he generado a partir de mi trabajo en la universidad y dentro como investigador académico y como productor de arte. Entonces yo me acerqué a la Secretaría de Cultura casualmente, y es verdad, todo fue una sintonía porque también ellos me estaban buscando como un posible candidato. Entonces me acerqué, hubo un proceso de selección al final, ¿no? Entre varios candidatos, y al final se tomó la decisión que sería yo el nuevo director. Perdón, ¿le avisaron, le mandaron un comunicado? ¿Quién le avisó primeramente a usted? Sí, no, bueno, pues me mandaron llamar para darme la noticia, y bueno, pues yo agradezco de verdad muchísimo la decisión que tomó la secretaria Marcela Herbert, porque en realidad yo creo que mi nombramiento sí es testimonio de una apertura, sí es una prueba de que hay un interés, de que las cosas tengan una visión más amplia, y yo agradezco que, bueno, ese compromiso también lo veo como tal, es toda una responsabilidad, pero también es un momento de mucha felicidad, porque es el punto en donde se abren puertas, posibilidades de inclusión, de verdadera inclusión, y cuando digo inclusión lo digo en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y que entonces el arte, ¿de qué manera puede interactuar con todo esto? Pues tenemos grandes planes, de a poco tenemos ya una agenda, la iremos desarrollando, pero pues yo sé que es un trabajo más que de un momento, es un trabajo de una continuidad, ¿no? De dar testimonio de una continuidad y estar atento también dentro de esa continuidad a los fenómenos que van surgiendo, es decir, seguir el paso del tiempo, seguir el paso del pensamiento según va avanzando y según va surgiendo, y ese es el gran reto, y yo me emociono mucho. Maestro, y este nombramiento aquí como director, tal vez sea una pregunta difícil, ¿no le interrumpe su vida personal, no digamos íntima, sino en relación con su actividad como pintor? Pues es el reto, esa actividad como productor
ha sido siempre a contracorriente. Quiero decir que estoy acostumbrado, que siempre ha sido difícil. Siempre ha sido, o por lo menos en mi caso, cada quien tendrá una historia distinta que contar, los colegas artistas que somos buenos amigos, pero en mi caso, simplemente partiendo del tema al cual yo decidí dedicarle mi vida, que era la cuestión del entendimiento de la diversidad corporal, de las manifestaciones corporales vinculadas a las distintas patologías, al VIH, y el VIH fue el punto de partida para otro tipo de entendimientos, de análisis. Pues quiero decir que siempre ha sido a contracorriente. Luego, dentro de mi vida académica, la universidad, pues hice una carrera hasta llegar al grado de investigador de tiempo completo, docente investigador, y eso también es un tema muy absorbente. Pero siempre me propuse que debería de llevar a buen camino, mejor dicho, estas dos actividades. No podría renunciar ni a una ni a la otra, ¿no? Simplemente no concibo mi vida cediendo alguna de las dos. Y entonces, ahora que estoy a cargo de este museo, pues hemos llegado a un acuerdo con la universidad. Sigo en la universidad, pero digamos que he reducido el tiempo de horas frente al grupo, he llegado a nuevos acuerdos para que entonces el museo también siga siendo parte de este desarrollo del pensamiento relacionado con el arte. No es algo distinto como una tercera actividad, sino yo lo veo como pues es la inercia de estas búsquedas del arte del presente, y la producción artística seguirá también vigente, seguirá, yo creo que en otras sintonías, con otras disciplinas, etcétera, porque luego la gente me dice, Raúl es pintor, ¿no? Yo digo, pues sí, pero no del todo, es decir, porque no solo pinto, también hago dibujo, también hago video, también hago fotografía, también he estado interesado en las cuestiones digitales, próximamente, se me ocurre, y si empezamos aquí proyectos de bioarte o hacemos cuestión de vínculos entre cuestiones de gourmet y experiencia estética, o sea, las posibilidades son enormes, ¿no? Entonces pensar que soy un pintor que pinta, creo que no me define del todo, y ese es el gran reto. Por eso yo creo que el museo va muy cercano a esta apertura del entendimiento de la experiencia estética. Bueno, para los que no saben, el museo es reciente, tiene pocos años que se abrió, ¿verdad? Así es. ¿Se acuerda cuál es la fecha de...? Tiene 5 años, de los cuales... Es muy nuevo, bueno. Y de los cuales 3 fueron de pandemia, ¿no? Así que también habría que hacer hincapié en eso, ¿no? De modo que sí ha tenido, pues, esta situación, una convergencia que nos rebasó a todos como sociedad global, ¿no? Pero que, bueno, afortunadamente esto ya va cada vez sobrellevándose mejor, la cuestión del COVID, ¿no? Que si bien es cierto, pues es igual que como con el VIH, tendremos que acostumbrarnos a vivir con su presencia, no a creer que se fue, no a creer que eso ya no es un problema, sino entender que ahora la vida tendrá otros matices. Sí, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Tendremos que entender que la vida ahora es así, y bueno, entonces a mí me da muchísimo gusto que en este nuevo periodo tenga yo la oportunidad de aportar, porque lo veo así, como alguien que puede aportar a las actividades del Yo sé museo. Que aquí en Querétaro hay ya hay muchos museos, ¿sí? Y galerías también particulares, pero por ejemplo, ¿qué aporta a los turistas, a los que viven aquí en Querétaro, este museo que los otros museos no tienen? Pues mira, específicamente hablando de esta nueva administración a mi cargo que va iniciando, hoy, bueno, vamos a tener un diálogo del cual adelanto un poco, presentando, digamos, los planes de trabajo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos lo divido en cuatro grandes líneas, que es, número 1, pensar en el museo extramuros. Es decir, sí, que todo este pensamiento que se va construyendo, que se va registrando,
se va formando de a poco con las nuevas manifestaciones, las nuevas tecnologías, las nuevas líneas de pensamiento a partir de los cambios sociales, etcétera, etcétera, también tengan su presencia en las distintas delegaciones de aquí de Querétaro, no solo en la del centro histórico. Es decir, que ese pensamiento de verdad permee de entrada a todo el contexto de Querétaro y después también, evidentemente, a partir de los vínculos y convenios que se hagan con otras instancias museísticas o universitarias o culturales, tener estos diálogos nacionales e internacionales. Es decir, no se va a venir a sentar aquí y esperar que la gente venga. Ay, no. Imagínate nomás, no, yo creo que pues no podría. Sino lo que va a hacer es sacar al museo de alguna manera a las delegaciones. Eso es un compromiso y bueno, no te podría decir que siempre sería el mismo método, porque cada delegación tendrá una situación distinta. Sí, entonces, y cada momento también tendrá claro, y poblaciones distintas, con necesidades distintas. Entonces hay que entender también ese contexto y esa población y de qué manera el pensamiento del arte actual puede dialogar con esa población. Número uno. Número dos, también fortalecer el área educativa, es decir, pensar que el museo no solo es un espacio expositivo, sino que, como bien lo menciono, es un espacio donde se gesta el conocimiento, se produce el conocimiento a partir de encuentros, de diálogos, también eventualmente de contrastar de posturas de pensamiento, de entender el arte de distintas maneras. Y entonces tenemos un compromiso de desarrollar diplomados o cursos para principiantes, medianos y avanzados, ¿no? Para que la población que diga, bueno, yo no tengo tiempo, no tengo ahorita la oportunidad de inscribirme en la universidad para tener un entendimiento largo y complejo, bueno, nosotros sí podemos empezar como a difundir este pensamiento, este conocimiento. Muy inspirado, siempre lo comento, en la estancia que hice en el Centro de Estudios y Documentación del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, donde, bueno, allá tienen muchos años, muchas décadas de avance, pero ¿por qué no pensar que, bueno, pues aquí esa es la oportunidad de empezar a evolucionar en ese sentido? Número 3, también pensar en el museo como parte de un entorno, que como bien lo he mencionado, que estamos dentro de un edificio histórico, de un contexto histórico medular de la ciudad de Querétaro, y que nosotros nos debemos entonces de entrada a este espacio y que de a poco vayamos realizando actividades de todo tipo con la población que está aquí en el barrio de la Cruz, en San Francisquito de entrada, pero alrededores. Y número 4, también, bueno, pensar ahora sí, como espacio museístico, qué tipo de exposiciones son las que vamos a desarrollar, que vamos aquí a resguardar. Bueno, pues número 1, pensar que debería de haber un equilibrio, ¿no? Hoy por hoy el arte, bueno, yo creo que más bien siempre el arte ha sido un espacio de tensión, donde convergen un montón de situaciones y pareciera que los debates son interminables y sin solución. Yo más bien pienso que esos debates son el punto medular de entendimiento, de discusión académica, de discusión, ¿no? Intelectual, y entonces por eso mismo habría que entender un panorama amplio, donde exista un equilibrio. A mí yo uso me gusta el concepto de ecosistema de pensamiento, donde hubiese representatividad de artistas emergentes, artistas consolidados, y tanto locales, nacionales y globales, ¿no? Entender estos equilibrios entre centro y periferia. Yo, por ejemplo, tengo mucha amistad y cercanía con Tijuana, he desarrollado proyectos importantes allá en Tijuana y siento que, por ejemplo, Tijuana, yo lo pensaría como un centro, no como una periferia,
aunque todo esto es debatible porque pensarían que no, que el centro entonces son San Diego, Los Ángeles y San Francisco, pero no, ese corredor también ya Tijuana está ahí, ¿no? Entonces, como puedes ver, no es algo estático, el arte es algo que se transforma constantemente, y lo que de pronto era disidencia en un espacio corto podría ser mainstream, y entonces hacia dónde tendríamos que dirigir la mirada para enfocar lo nuevo. Entonces todo eso es bien interesante. ¿Cómo un museo nuevo adquiere su acervo, tanto de artístico como documental? Porque me imagino que, pues, siendo nuevo el museo, ha de tener un poco acervo, ¿no? ¿Eso lo da el propio director que llega, lo propone, o el gobierno ya dispone cierto acervo para el museo? No, hay que construirlo y es parte también de los retos que hay que tomar y hacernos cargo de ello, porque mira, por ejemplo, cuando comento de lo del área, fortalecer el área educativa, también estoy pensándolo de manera amplia, en el sentido de que el museo también debe de ser un espacio que resguarde en archivo todo ese pensamiento, ya sea en documentos físicos, pero evidentemente ahora donde todo es, y sobre todo en las cuestiones del pensamiento actual, es el plano digital. Ese plano digital tiene que estar también presente e irlo enriqueciendo, y que de hecho yo creo que es un punto de oportunidad, de que si alguien dice, es que yo quiero participar con un museo de tal manera, pero nadie me entiende. Bueno, pues precisamente nosotros podríamos ayudarte dando asesorías curatoriales, teóricas o de todo tipo, para que ese trabajo, que se tuviera esa inquietud específica, se acerque y formara parte del archivo del museo, ¿no? Para futuras generaciones de investigadores, ¿no? Número uno. Y número dos, la obra artística, por supuesto que también nosotros tenemos el interés de ir generando nuestra propia colección, donde pudiéramos también dar testimonio no solo de lo que aquí ha transitado, sino de los diálogos con quienes hemos entrado en contacto, que se han armado, y que de a poco entonces podamos también quedarnos con esas huellas tanto de piezas como de registros, y que sean nuestra parte de nuestra colección artística. Sí, porque cada museo debe de tener su digamos así, su tesoro, su acervo, ¿no? Claro. Ya propio del propio museo. Por supuesto, y vas a ver porque es muy emocionante todo eso de cómo coleccionar arte contemporáneo, ¿no? Y bueno, pues no creas, es algo que sí está entre mis prioridades para fortalecer ese espacio de este museo. He escuchado, bueno, algunas declaraciones de usted donde dice que está abierto a los artistas que quieran acercarse aquí al museo. ¿Cualquier artista aún no profesional puede acercarse al museo? Sí, claro. Yo estoy haciendo una invitación amplia y en todo el sentido de la palabra. Claro, al momento si se tuviera la inquietud de tener un espacio de exposición, número uno, pues habría que ir negociando la cuestión de las obras que se pusieran a consideración, porque también es una prioridad conservar y elevar el nivel del museo, ¿no? Que eso pues es algo que se construye y que cuesta trabajo, que no es fácil, pero eso por una parte, pero por otra parte quiero decir que nadie debe de sentirse excluido, en el sentido de que, bueno, traigo este proyecto, y bueno, nosotros te ayudamos si no está del todo consolidado, a consolidarlo, tal vez rescatar algún momento de ese proyecto y pensarlo como un proyecto más amplio en colectivo, y de modo que esto tuviera como mayor contundencia. Pero por supuesto, porque creo que una de las grandes tareas de los espacios culturales, o en este caso museísticos, pues es generar cultura, generar lo nuevo, o sea, no solo incluir lo que ya el mainstream legitimó, sino aportar a que llegue lo nuevo. Es un reto y una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, y por supuesto, que los artistas encuentren el espacio, ¿no? Claro. Para que la gente pueda, pues, ver sus obras, conocerlos y que vaya, digamos, de alguna manera un lugar donde ellos puedan estar presentes.
Claro, esa frase me gusta y me la repito y me la repito y me la repito. La premisa es esto, que al final, que en el juicio que se haga de esta administración después, con el tiempo, con los años, es que sí se vea que se aportó a la construcción de la cultura actual, de que se dio apoyo para que llegara lo nuevo. Como en su momento yo también recibí apoyo de mucha gente, que estará en mi mente, en mi corazón siempre, y que entonces en esa medida esa energía continúe, ¿no? Como país vamos todos juntos, como sociedad global. En forma así contundente, digamos, exacta, ¿cuántos meses lleva aquí en el museo? Meses no, llevo 2 semanas. Ah, ya pensé que ya lleva 1 o 2 meses. No. Entonces, ¿cuál sería para usted, maestro, el gran reto personal de sacar adelante este museo? Pues retomando y resumiéndolo así, a partir de estos 4 grandes puntos que te comento, yo parto más bien de la idea de que sé que el juicio hará que el tiempo hará un juicio, no solo dentro de mi trabajo en el museo, también dentro del trabajo en la universidad, el trabajo que se ha hecho, y que siempre pueda yo, que ese juicio sea positivo, que te digo que sí se hubiese logrado esto que te estoy compartiendo, que sí se hubiese logrado y que sí hubiese llegado gente nueva, gente con pensamiento potente, y que el contexto del pensamiento estético de Querétaro, de México, entrara en nuevos diálogos más igualitarios con la sociedad global, con los centros, con las metrópolis y con las periferias, etcétera, etcétera. Nosotros desconocemos un poquito cómo se maneja un museo, pero quisiera preguntarle, ¿hay comunicación con los otros museos? No tanto de aquí de Querétaro y de México y del extranjero. ¿Hay una forma de, pues digamos, oye, yo soy el museo fulano de tal, me gustaría exhibir algo? Claro, mira, de entrada, con el grupo de aquí de instancias museísticas en el estado, todos estamos en constante comunicación, ¿no? Nos conocemos y tenemos un trato amable, profesional, y además de mucho interés, que todos tenemos, digamos, pues la misma meta, ¿no? De desarrollar nuestro trabajo al más alto nivel. Número 1. Y número 2, hablando ya de los espacios fuera del estado, pues por supuesto que las administraciones pasadas sí hicieron contacto con algunas instancias, habrá que fortalecerlas, y también, bueno, pues es que el panorama es enorme, pero claro, es un interés prioritario hacer estos vínculos, este equipo con todas las instancias que podamos hacerlo dentro y fuera de México, ¿no? Tengo la fortuna de también, por ejemplo, quiero comentarlo, desde hace ya varios años que participo con una red de investigadores que tiene su sede en la Universidad de Lérida, en Cataluña, ¿no? Que la mente que maneja la red, digamos que es el centro de la red, es Rafael Mérida, y a su vez desde las letras, fíjate qué interesante, hizo una red de investigadores con representatividad en Australia, Polonia, Alemania, Francia, toda España, México, Argentina, y tal vez me pase. Es una gran red, ¿eh? Sí, donde estamos y somos transdisciplinarios. Hay antropólogos, filósofos, gente de letras, y específicamente yo dentro de las artes, ¿no? Tratando de razonar o de encontrar estos nuevos encuentros desde el pensamiento actual, partiendo, número 1, de la diversidad de las masculinidades, pero evidentemente es el punto de partida para absorber o para enfocarnos en un sinfín de situaciones, ¿no? Entonces, eso me emociona mucho, y porque tenemos contactos por ejemplo, tenemos compañeros que están en la Universidad de Cambridge, o la de Lérida, en la Complutense, están también en la Universidad de París, etcétera, en Berlín. Bueno, entonces, aprovechar todo ese trabajo académico ya hecho para explotar las posibilidades, ¿no? Dentro del museo. Me fascina todo eso de la cultura, y no sé si
uno desconoce, como le digo, pero creo que son espacios que la gente no aprovecha, porque cuando vamos a una ciudad, pues vamos y nos dicen, no, que vamos a tal museo, pero de turistas. Pero la gente, a veces la gente que radica aquí se pierde de esos espacios. Sí, bueno, pues yo creo que es parte también del trabajo que tenemos que hacer, porque yo parto de la idea de que la gente piensa que estos espacios museísticos son solemnes, que si entro, pues no voy a hacer contacto con lo que ahí se muestra. No, todo lo contrario. Entender que estos espacios se construyen entre toda la comunidad. Claro. Todos somos parte del mismo equipo, que tenemos el mismo interés de que esto se consolide y que todo el mundo se acerque. Sí, ciertamente el arte actual, el arte contemporáneo es complejo, porque es el resultado de una serie de sucesos, de trayectorias de pensamiento, que eso requiere una preparación, pero precisamente ese será nuestro trabajo, abrir esos candados de entendimiento para acercar la producción a la comunidad en general y que se pierda esta solemnidad, esta distancia insalvable, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Aquí en Querétaro hay artistas contemporáneos buenos? Sí, por supuesto, hay una comunidad amplia, la cual, bueno, prefiero no decir nombres porque donde me falte uno, ¿no? Entonces puede causar ahí, ¿no? Pero me imagino que usted tiene contacto con ellos, ¿no? Sí, claro, constantemente. Somos al final, pues, un grupo de amigos, ¿no? Claro, un grupo de amigos amplio. Y te digo, no solo dentro de México, de Querétaro, afortunadamente a estas alturas, bueno, he estado en un sinfín de ciudades y con todos ellos tengo buena relación y contacto constante. Pues maestro, lo único que nos quedaría es que nos invitara a la gente a venir a este museo. ¿Por qué no nos da los horarios y las redes sociales para que la gente pueda por lo menos entrar a las redes y tener el interés y pudiera venir a visitar el museo? Así es, bueno, pues están todas las personas están invitadas. Todo mundo es bienvenido, estamos abiertos de martes a domingo en un horario de 10 a 6 de la tarde, salvo eventos especiales que tal vez sean un poco a las 8 de la noche, pero bueno, ahí ya se calendarizará. Tenemos una página web, ¿no? Si googlean Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, aparecerá, nuestras siglas son MAC, M-A-C-Q, ¿no? Y sigan también nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram, ¿no? Donde entonces pueden también estar al pendiente de nuestras actividades, de estos distintos proyectos que vamos a lanzar próximamente, tanto en el espacio educativo, expositivo y extramuros, ¿no? ¿A poco no está bien emocionante? Yo me emociono mucho. Sí, lo que pasa es que uno esperaría que la gente viniera, como habíamos dicho hace rato, pero qué emocionante es salir, ¿no? Claro. Involucrar a los del barrio, vamos a decirlo. Por de esa supuesto, manera, ¿no? Que si ellos no van al museo, el museo irá a ellos para hacer la invitación desde sus propios contextos y entornos para decirles, miren, el diálogo está abierto, ven y visítanos. Pues maestro, le agradezco su tiempo, sé que es un tiempo muy valioso para usted y más comenzando, teniendo muchas cosas que ver aquí en el museo. Gracias por compartirnos algo de su vida y pues ya sabe la gente de nuestro canal que hay que venir a visitar el Museo Contemporáneo de Querétaro, ahora con el director Raúl, y me da mucho gusto y muchas gracias, se lo agradezco, maestro. Muchas gracias por el interés y los esperamos pronto.